Y como ya les habíamos adelantado hacía unos minutitos nada más, es momento de meternos en este bloque, en este ciclo de entrevistas que estamos muy entusiasmados de llevar adelante y que además consideramos que es una de las patas fundamentales de las convicciones que tenemos en Radio Universidad, que es justamente la democratización de la comunicación y también que aparezcan todas las voces, ¿no? En esta radio que es la radio pública, y en este sentido nos vamos a meter en una nueva entrevista de concejales a la carta. Nos está visitando en el día de hoy Lucía Palacios, concejala por Fuerza Patria, en este caso el oficialismo de nuestra ciudad, y vamos a estar dialogando con Lucía como venimos haciendo con el resto de concejales y concejalas que han pasado por este ciclo, bueno, acerca de sus inicios en la militancia, también su rol actualmente como concejala y cómo se ha ido dando también este trabajo siendo parte actualmente de justamente la conducción del municipio de Olavarría. Así que de esta manera, Lucía, te doy la bienvenida y muchísimas gracias por acercarte a Radio Universidad. Buen día, Maggi. Bueno, buen día a todos los oyentes de la radio y muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas, Lucía, de que estés acá y además, bueno, obviamente charlábamos recién un poquito fuera de aire que estás regresando a la Facu de Sociales, ¿no? Estoy regresando casi que a los inicios. Exacto. Sí, la verdad que me gusta siempre volver a la facultad. Siempre que me invitan vengo, así que quería venir también a la nota. Por supuesto que soy graduada de la Facultad de Sociales, así que quiero esta universidad, quiero la facultad. Y bueno, me toca desde muchísimos lados porque en su momento también fui parte de la radio. Arrancamos en ese momento, conducía un programa muy similar al que hacen ustedes. Y después particularmente, ya para recibirme, lo que era el TFI, junto con un compañero, con Martín Mozotegui, hicimos la cobertura de lo que fueron las elecciones ejecutivas del 2019. Ahí va. Y nosotros propusimos hacer una cobertura netamente desde teléfonos celulares. Claro, mirá. ¿Sí? Que era desde filmar, editar y todo que pase por un teléfono celular y hacer toda esa cobertura y que eso también se compartía a través de las redes de la radio. Bien. Así que fue un poco nuestra vidriera para poder mostrar en ese momento una cobertura política. Claro. Así que para mí la radio fue algo espectacular. Me encanta, Lucía, me encanta que vuelvas a este espacio y que Radio Universidad haya sido de alguna manera los inicios, entre comillas, como lo nombraste vos, de tu rol como periodista. En este caso también, bueno, antes de sí pasar a la entrevista particularmente, quiero presentar un poco algunas de las cuestiones vinculadas a tu persona. Digo, bueno, sos licenciada en publicidad, posteriormente, como vos bien decías, fuiste la primera graduada, además de la carrera de periodismo de nuestra Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN, y bueno, ingresaste como concejal al Consejo Deliberante en el 2025, luego de encabezar junto con Leo Junger la lista, ¿no?, de concejales por el oficialismo, por Fuerza Patria, y en este momento, como concejala, estás integrando las comisiones de Atención y Prevención de la Salud y Desarrollo Social y también la de Trabajo y Empleo, y además, bueno, integraste, por ejemplo, la Comisión Especial por la Concesión de la Energía Eléctrica, que también, aprovechando este espacio, vamos a estar dialogando con eso. Eso es como la presentación general que podemos hacer de lo que estás ocupando hoy en día, pero me gustaría preguntarte, Lucía, para comenzar, bueno, ¿cómo fueron tus inicios en la vida política, en la vida militante? Es difícil ponerle una fecha única, ¿no? Pero uno cuando hace como un repaso, yo creo que arrancó hace muchos años. Si quiero poner una fecha, yo iba a la escuela y lleva las marchas por el Día de la Memoria, por ejemplo, cuando se cumplían 30 años, yo estaba en el último año de la escuela y ya iba a las marchas. Tengo el recuerdo patente de mi mamá, que era docente, en los 90 por el ayuno docente y todas las marchas que se hacían, ¿no?, reclamando salarios, entre otras medidas, digo, entonces siempre estuvo muy presente y siempre fui una persona de dar discusiones, digo, y la política un poco a veces se trata de eso, de debatir, de dar discusiones y por la memoria o el recuerdo que tengo, siempre desde la escuela ya estuve con ese perfil. Después me fui a vivir a Buenos Aires, me fui a estudiar cine, que después lo dejo y me pongo a estudiar publicidad, pero siempre estuve con el tema de la comunicación, del cine, de la música, del teatro. A la par que iba estudiando, seguía, haciendo todas esas cosas también.
Y ahí tuve ciertos acercamientos a organizaciones más políticas que por un tiempo de distancia en Buenos Aires no las pude sostener más orgánicamente, pero digo, tenía el acercamiento y ya iba a todas las marchas y ya tenía un posicionamiento y discutía, y me acuerdo, no sé, discutiendo en el 2013 u otros años a través por mail, digo, qué sé yo, Tremendo, cuando no había WhatsApp, digo, entonces eso creo que es parte de mi esencia, la de dialogar, discutir, y bueno, creo que toda mi vida me caractericé por eso. Después sí, cuando me vengo a estudiar, en realidad me vengo a vivir a Olavarría, ya trabajando con un proyecto familiar, se da la oportunidad, bueno, se abre la Facultad de Periodismo, y digo, bueno, es una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Había ganado Macri, ¿sí? En el 2015, así que también tenía como un montón de dudas y de cosas que como no lograba entender, y gran parte del proceso que yo hago acá adentro es para tratar de tener más herramientas para poder analizar la realidad. Así que estudiando acá también con un grupo de compañeros y compañeras, creamos el movimiento estudiantil de sociales, digo, y ahí fue como ahí arranqué como secretaria de prensa y comunicación. También participé del consejo académico. Claro. Digo, entonces siempre que pude, participé. Bien. Y yo creo que la política es eso, es participar, pero no únicamente desde un rol o desde un cargo, digo, es como una forma de vida, te diría. Sí, totalmente. Más allá de después, efectivamente, los roles que cumplas. Y después me pasó que, bueno, como yo bien contaba, como contaba, digo, acá cuando hacemos nosotros la cobertura de las elecciones del 2019, eso me sirvió para entrar en contacto en ese momento con Federico Aguilera, con compañeros que me ofrecieron poder trabajar en la comunicación de Fuerza Patria. Sí. Y ahí arranco también. Digo, bueno, y durante muchos años cubrí el Consejo Deliberante, hice la comunicación de bloque, bueno, empecé a hacer la comunicación de varios compañeros que tenían responsabilidades institucionales, así que vengo como todo ese recorrido, y bueno, me tocó estar a cargo de las campañas, ¿no? Del 2021, del 2023, del 2025 en comunicación, así que bueno, es un poco el proceso que fui recorriendo, que arranca para mí ya en la escuela. Bien, me encanta, Lucía, eso que decís de que, bueno, ya lo tenías un poco adentro tuyo y en tu personalidad, ¿no? Esto de ser combativa de alguna manera, de ir al frente, que es un perfil que notamos también, por ejemplo, al mirar las sesiones del Consejo Deliberante, siempre sostenés esa postura, y me parece que está bueno desde el desafío a quienes están presentes y demás, de manera absolutamente positiva, digo esto, ¿no? Sí, qué sé yo, no sé, nosotros como mujeres, yo tengo recuerdos en el colegio de saltar a defender a mis propias compañeras por algo que hacían varones. Sí, totalmente. Y eso hasta en un punto es político. Digo, meterse, no meterse, quedarse a un costado, no involucrarse. Y bueno, yo elegía meterme. Exacto. Digo, me parecía algo que era injusto, y me metía, digo. Me pasaba en la escuela, me pasaba con relaciones personales, digo, de amistad, de gente que la estaba pasando mal y me quería involucrar y trataba de encontrar una solución. Digo, bueno, por eso digo que es como una forma de vida. Sí, totalmente, Lucy, absolutamente. Bueno, te quería preguntar antes de seguir si puedo permitirme decirte Lu, porque todo el mundo te conoce como Lu. Bien, entonces, Lu, podríamos decir entonces que tu inicio, digamos, en el camino, especialmente ya de gestión o siendo parte de espacios políticos, comienza a partir de esto que nos contabas, ese último tramo aquí en la universidad, ya siendo militante estudiantil, realizando y graduándote de periodista, y luego comienza así tu camino ya en Fuerza Patria, aquí en Olavarría, y bueno, quisiera preguntarte un poco cómo fue este cambio de rol que tuviste, ¿no? Porque vos participaste, como bien decías, especialmente de la parte de prensa, incluso fuiste subsecretaria de comunicación del municipio, y bueno, y luego aparece este nuevo desafío, ¿no? De asumir como concejala de nuestra ciudad. ¿Cómo viviste ese cambio? La realidad es que nunca lo pensé, no son cosas que sinceramente uno lo piense, ni venía trabajando para eso ni nada. Fue una propuesta y por supuesto yo soy una convencida de que las oportunidades, y en realidad, bueno, alguien te necesita en tal lugar y hay que estar, y también hay que tener confianza en uno mismo de que por algo eligieron que esté en ese lugar en ese momento. Entonces digo, bueno, siempre muy agradecida de que me hayan dado ese lugar, y sin embargo también era todo un desafío porque no es lo mismo estar atrás que estar adelante. O sea, digo, en el sentido,
hace muchos años yo le dedico mi vida a esto, pero lo veo como de atrás, ¿no? Claro. Soy parte de lo que no se ve. Sí. Y eso es difícil, pero a la vez en algunas cosas es más fácil, porque vos todo el tiempo no tenés la exposición, que ahora sí, ¿no? Claro. Que igual esta exposición también hay que ser realista, yo no me creo ni que todo el mundo me conozca ni nada, o sea que no, pero sí que, bueno, en determinados momentos tengas que hablar en público, tengas que poder, dar ciertas discusiones públicamente. Bueno, es distinto, hay que prepararse, son otros desafíos, hay que estudiar determinadas temáticas más en profundidad, que a veces, cumpliendo el rol que yo cumplo, a veces no lo tenía que hacer, o sí, digo, la comunicación también es la verdad que es apasionante porque vos, en el lugar que yo ocupaba, por ejemplo, como subsecretaria de comunicación, tenía información de todo lo que pasa en el municipio. Es increíble. Es como una columna vertebral que te sabés absolutamente todo. Entonces, aunque vos, por así decirlo, no lo sepas, cuando vos querés hablar de un tema casi que conocés de todo, porque ya hablaste con el subsecretario de acá, el secretario de allá, sabés que está trabajando uno, en que está trabajando el otro. Entonces, tipo, te da un panorama y una visión tan amplia que eso es... un capital muy grande. Se te nota incluso en cómo lo contás, casi que te brillan los ojos, porque pareciera que te apasiona mucho eso que realizaste. Por eso imagino que ese cambio a ser concejala debe haber significado también muchas cosas, pero también una gran oportunidad, ¿no? Para no solamente mirarte a vos misma desde otro lugar y tu rol, sino también para encontrarte con otro tipo de discusiones. Entonces, en este sentido, quisiera preguntarte, Lu, bueno, ¿qué pensás o con qué te encontraste cuando entraste al Consejo Deliberante? ¿Qué tipo de discusiones ves que están sucediendo en este momento en ese espacio? Y es un momento complejo, ¿no? Yo veo como cierta degradación en algunas discusiones, como muy liviano, por así decirlo, ¿no? Se habla de muchas cosas sin mucha información. Se busca poder extraer una parte de lo que se dice ahí para llevarlo a una red social o generar cierto impacto. Lo entiendo desde lo comunicacional, es una estrategia, netamente la puedo entender. No la comparto en algunos temas, me parece que hay distintos lugares para dar distintas discusiones de distintas formas y me parece que en el Consejo Deliberante, concejales, ¿no? Que hablen con mucha liviandad de temas que son muy delicados, porque muchas veces se tocan temas como salud, se tocan temas como la universidad, temas a los que uno le tiene un aprecio particular y también, como vecina de a pie, hay ciertos temas que me duelen más que se toquen con liviandad cuando no se tiene información, cuando se busca únicamente generar un daño y no se construye nada. Entonces, me parece que también el Consejo Deliberante tiene que volver a dar ciertas discusiones que hoy tal vez no se está dando. Y en eso, por supuesto que soy parte de eso y también lo tomo, ¿no? Para ver cómo puedo aportar. Pero bueno, no se da solamente acá. Se da en otros consejos deliberantes, se da en la Cámara de Diputados, se da en otros ámbitos y que ahí se pierde un poco la calidad de la discusión. Yo estoy a favor de la discusión de todas formas, también creo son legítimos representantes, han sido votados, no le quiero quitar ningún mérito, pero sí me parece que ahora hay que avanzar también a dar otras discusiones con otra profundidad y con otro conocimiento y a veces también saber que hay determinados temas que no se sabe y no necesariamente hay que hablar de todo. Claro, totalmente. También no saber es parte del trabajo de uno, de la humildad, decir, de este tema la verdad que no me especializo, no tengo conocimiento total, me parece que eso es parte de la humildad que tenemos que tener, porque cuanto más conoces, más te das cuenta de todo lo que te falta aprender, tal cual. Si la gestión o la función pública te deja una enseñanza, es que hay que ser muy humildes, porque la realidad es que es tan amplio el abanico, es tan amplio lo que pasa en un día, en 24 horas vos te levantás y pasa de todo. De todo. Y nadie está preparado para en un día poder resolver todos esos temas. Pero sí me parece que hay una cosa que es impagable, que es la predisposición. Estar predispuesto a querer resolver, estar predispuesto a querer gestionar algo, que te conmuevan ciertas cosas y sobre eso trabajar. Eso te tiene que nacer. Si no te nace, es muy difícil, porque eso lleva mucho tiempo, mucha dedicación. Me parece que ahí yo siento como cierta diferencia. Bien. Pero bueno,
Sí. Es muy subjetivo. Sí, sí, obvio, por supuesto. Bueno, Lu, también dijiste recién que sentís que es un momento complicado del Consejo, pero más allá de eso, ustedes en este momento, como oficialismo, están teniendo una mayoría automática en el Consejo Deliberante y desde sectores de la oposición, por supuesto, se ha utilizado un poco este argumento de la mayoría automática para plantear ciertas cuestiones que recién vos dejabas entrever, ¿no? Esto de la falta de discusión, a veces se dice, bueno, como tienen mayoría automática, no sé, las cosas no tiene sentido discutirlas y demás. ¿Qué pensás de eso? No, yo creo que las cosas siempre hay que discutirlas. Digo, si no uno, qué sé yo, aún sabiendo que hay ciertas batallas, por así decirlo, ciertas discusiones que las podés perder, no las darías. Y digo, y uno como militante nunca deja de dar las discusiones. Bien. O sea, no abandona antes, por así decirlo. Entonces digo, la mayoría automática hoy la tenemos gracias al apoyo que nos dieron los vecinos en las últimas elecciones. Digo, también es legítimo, sí. Porque nosotros fuimos a una elección, somos candidatos de acá, somos vecinos de la ciudad, digo, venimos a representar ciertas políticas, cierta forma de gestionar y los vecinos siguen apoyando eso. Digo, eso es lo que nos llevó a una mayoría. Claro. Y esa mayoría no te permite hacer cualquier cosa. Sí te da un respaldo, pero digo, las discusiones hay que seguir dándolas, como nosotros también la dimos cuando el Ejecutivo anterior tenía mayoría. Claro. Y nosotros, sin embargo, esa mayoría llevábamos las discusiones al recinto. Pero también creo que ahí hay algo para hablar del rol de la oposición. Bueno, ¿qué discusiones se llevaban al Consejo? ¿No? Si eran discusiones o solamente, o también había denuncias. Digo, nosotros tuvimos un rol muy activo desde el Consejo Deliberante. Fue nuestra ventana, tal vez, para un montón de cosas. Sí. Digo, entonces, desde ahí es que muchas veces lo decimos también en las sesiones. Bueno, ¿cuál es el rol de la oposición? ¿Presentar un pedido de informes? ¿Presentar un proyecto que tranquilamente se puede resolver en otro ámbito mucho más rápido y llegar a una respuesta más rápida al vecino? Porque además del Ejecutivo, sinceramente, se escucha muchos de los reclamos que surgen porque son legítimos, porque los vecinos tienen necesidades, son legítimas y hay que resolverlas, y se las resuelve. Digo, bueno, ¿qué elegimos? O otro camino de un pedido de informe más largo y con otro tipo de exposición y otro tipo de trabajo. Digo, bueno, y a la vez, que uno sea oposición o minoría en el Consejo, no te limita a que vos puedas seguir pensando y gestionando para tu ciudad. Con más razón, digo, bueno, ellos son oposición tal vez en lo local, pero son oficialismo a nivel nacional, digo, y ser oficialismo a nivel nacional te debería dar un montón de herramientas. Y la realidad es que estamos gestionando para los vecinos de la barriada, o sea que ahí no debería haber ningún problema de traer algo que va a ser bien tomado por la comunidad. Claro. Digo, y en eso todo siempre se dice, si tienen una posibilidad de brindar una ayuda, háganlo. Sí. Nadie les va a decir no. No, bien. Porque vos sos nación, no te vamos al revés. Estamos pidiendo, por favor, que se piensen los vecinos de la barriada. Sí. Más allá de lo estrictamente partidario. Lu, ya que mencionabas a los vecinos, preguntarte entonces este diagnóstico que haces, ¿no? Del nivel de discusión que está habiendo en el Consejo Deliberante. ¿Sentís que acerca a los vecinos o sentís que los aleja en algún sentido del cuerpo legislativo? ¿O cómo mirás esa parte? Porque muchas veces también en este mismo ciclo, y por eso aprovecho a preguntártelo, hemos hablado de que, por ejemplo, antes el Consejo Deliberante era tal vez un espacio que se ocupaba al menos un poco más por tal vez, no sé, vecinos que se acercaban y demás. Entonces, preguntarte eso, desde este diagnóstico que vos hacés y esta postura de las discusiones que se están dando en este momento, ¿sentís que los vecinos se están sintiendo representados por el cuerpo legislativo de nuestra ciudad? No sé si habría que preguntarle a los vecinos, ¿no? Pero digo, lo que sí siento es que los consejos deliberantes, por los formatos, por la dinámica, también quedan como medio aislados de la realidad. Sí. Digo, y el vecino tal vez no encuentra ahí una forma de canalizar su problemática. Como si la encuentra cuando salís a la calle, le tocas la puerta y te puedes sentar a hablar toda una mañana en un barrio, digo. Entonces, ahí creo que son dinámicas distintas. No desestimo el rol y la importancia del Consejo Deliberante, pero tal vez hoy, que el vecino tiene un montón de problemas, que está a mil, que tiene 2 trabajos, que no tiene tiempo para nada y difícilmente se siente a escuchar una sesión de Consejo Deliberante. De hecho, lo vemos, vos, una transmisión de una sesión de Consejo Deliberante tiene 30 reproducciones. Sí, claro. Digo, y después de ahí se extrae una parte que va a los medios digitales y hay que ver cuánta gente lee esa noticia. Digo, hay una
saturación también de información que hace que los vecinos muchas veces, o sea, no sé si es que no tienen tiempo o están tan aturdidos que tampoco lo ven como una herramienta, viste, del todo... hay como otras instancias más dinámicas para ellos. Totalmente. Me parece. Sí. A priori no la desestimo, pero sí creo que uno, hablando con un vecino de forma directa, una mañana, una tarde, en un barrio, tenés una problemática, se la resolvés en el momento o te llevas los datos, se la resolvés más tarde. Bueno, hay ciertas cosas ahí que son como más productivas. Bien. Y no nos quedamos en algunos debates que a veces no llegan a nada y otros que sí, Digo, hay de todo. Por eso es muy difícil generalizar. Yo trato de no generalizar, como muchas veces pasa que la política, bueno, el periodismo, bueno, hay de todo. Total. También creo que hay que tomarse el tiempo para decir, bueno, hagamos un análisis un poco más profundo. Cuando hablamos de periodismo, ¿qué periodismo hablamos? Cuando hablamos de los políticos, ¿de qué políticos hablamos? Y también de la coherencia de quién dice las cosas. Yo creo que ahí, hoy los vecinos, bueno, se verán representados por algún vecino que los represente más en su modo de vida, en su coherencia. Acá en Olavarría es una ciudad grande, pero nos conocemos todos. Entonces, hay ciertos puntos en común que creo yo que los vecinos hacen que te sientas más representado por un perfil de persona que por otro. También por la política pública que aplica o con lo que uno, está convencido que es por ahí que se hace un país mejor, por así decirlo. Sí, absolutamente. Lu, también quiero preguntarte por algo que mencionaste hace un ratito nada más, que tuvo que ver cuando te preguntaba respecto de esta postura que vos tenés, me dijiste, bueno, siendo mujer, y quiero detenerme ahí, ¿no? Porque, parece un poco cliché, pero no es para nada cliché hacer esta pregunta en este contexto. Además, ¿qué significó para vos ser mujer y asumir este tipo de roles? Y además con esta personalidad que decimos, ¿no? A veces se espera de las mujeres que seamos calladitas, que seamos sumisas. Bueno, ¿cómo vivís esa postura? Yo como que soy muy consciente de lo que es ser mujer y de lo que es ser mujer y ocupar los cargos que uno ocupa, así que como que estoy muy orgullosa de poder ocupar los lugares siendo mujer y poder dar esas discusiones, porque las doy. Las doy adentro de mi trabajo, las doy con mis compañeros, las doy con quien sea, no tengo problema. Y también eso lo llevo como muy, muy arraigado porque también sé todo lo que, por ejemplo, mujeres de mi familia no pudieron hacer. Entonces, un poco estoy cumpliendo ciertos sueños de laburar de lo que a uno le gusta, que, por ejemplo, no lo pudo hacer ni mi abuela, que era escritora, y que cuando la becaron para la universidad, su padre le dijo que no. Tremendo. Entonces toda una vida que no poder desarrollarse, siguió escribiendo todo, pero no pudo ir a la universidad, que era su sueño. Tremendo. Entonces, me pasa con mi mamá, que también, después la vuelta de la vida hizo, ella, se jubiló, fue docente en Helen Keller, pero previo a eso había querido irse a estudiar teatro en plena dictadura y no lo habían dejado. Y después se fue a estudiar recursos naturales a Salta y después por las cosas de la vida, pues muere su padre, no puede desarrollarse en eso y se tiene que volver a su ciudad y y armar lo que armó. Pero gente muy apasionada, que quiso hacer un montón de cosas, que no pudo hacer todo lo que quería, pero sí hizo cosas muy grandes que a mí me marcaron mucho. Y yo hoy sí las estoy pudiendo hacer. Lo llevas adentro a eso. Lo llevo, entonces como no me lo puedo quitar en ningún momento. Y todo eso que logré, también lo logré con mucho apoyo de hombres de mi familia, Desde mi compañero, con el que estoy hace 13 años, que cuando yo ya estudiaba acá, ya estaba como más grande y me recontrabancó y me ayudó, mis hermanos, mi padre, Entonces, una cosa no quita la otra, yo valoro mucho que las mujeres puedan ocupar los lugares y no veo como como algo malo en el hombre necesariamente. Claro. Sí se dan los lugares de discusión y decir ciertas cosas estoy de acuerdo, ciertas cosas que no. Y yo la verdad que me siento orgullosa de ser mujer y de estar ocupando los lugares que ocupo. Sí, absolutamente, y de poder hacer lo que se nota que te gusta, ¿no? Y poder ponerte al frente de eso me parece genial. Lu, la verdad que estoy para que charlemos muchísimo, muchas cosas me generan repreguntas a medida que vos vas hablando. No quiero que pasemos por alto lo que te decía hoy de la situación de Copelectric, nada que ver, me corro un poco a esta parte un poco más del trabajo como concejal, que esta situación de la comisión especial que ayer sí efectivamente publicaron este dictamen final. Quisiera preguntarte, como ya lo profundizamos, ya le explicamos a quienes nos están escuchando cuál fue la decisión que tomaron desde la comisión, pero quisiera preguntarte a vos, siendo parte incluso del oficialismo, saber si ustedes, o al menos notás por parte del Ejecutivo Municipal, algún tipo de postura de lo que pueda llegar a suceder con efectivamente
justamente con Copelectric y con esta concesión de la energía eléctrica que nos tiene un poco a todos, ¿no?, nerviosos en algún sentido. Bueno, bien lo decís, como que la gente está expectante de lo que pueda pasar con la cooperativa. Creo que no es un tema menor y así que lo entiendo perfectamente. Sí. Por eso también uno tiene que ser prudente, porque creo que lo ha dicho también Aramburu en varias oportunidades. El Ejecutivo está hablando con la cooperativa, bueno, Bien. reviendo muchos temas. Entonces digo, en esas conversaciones que se dan en un ámbito privado, totalmente en un ámbito de respeto, bueno, yo quiero ser prudente y no adelantar nada, porque la realidad es que no tengo la información. Sería como querer hacerme parte de algo que hoy no tengo esa información de esas conversaciones. Sí puedo contar lo que se vive desde una comisión especial, Bien. al que se accede a mucha información, pero siempre dejando en claro, que creo que un poco lo dejamos en claro en el despacho, que no es potestad necesariamente del legislativo expedirse sobre si el contrato está vigente o no está vigente. Claro. Eso no es algo que es un... No es una competencia. Claro, no es una competencia del legislativo, es netamente del ejecutivo. Entonces digo, bueno, nosotros podemos dar nuestra opinión. Nosotros lo que vemos es que había un contrato por 25 años, que se venció en octubre del 2022, que automáticamente hubo una prórroga automática por 3 años y estábamos en esos plazos. La cooperativa pidió, ¿no?, extender, bueno, quería continuar con la concesión, pero esa respuesta nunca llegó. Claro. Y ellos también lo asumen como, bueno, no llegó. ¿Por qué no llegó? Porque, bueno, había una relación, un vínculo del modo que sea, que hizo que, bueno, no llegó la firma, no estuvo, no quedó registrado y, bueno. Sí. Entonces ellos también asumen de que ahí hubo algo que no se terminó. Y eso me parece que ya lo dijo el Ejecutivo, ellos lo asumen. Bueno, hay que ver de acá en adelante qué pasa. ¿Qué pasa con una cooperativa que, como ya se sabe, tiene sus dificultades económicas, sus grandes dificultades económicas? Sí. Por un montón de temas, entre los que ellos van muchas veces a decir que es tarifario, netamente tarifario. Bueno, también hay que revisar qué pasó con la tarifa todos los años anteriores, digo, ¿no? Claro. Cuando se tenía la oportunidad de poder aumentar las tarifas, porque no se aumentó, digo, entonces es como una discusión más compleja, por así decirlo. Muy compleja, sí. Pero esta discusión me parece que es una instancia que puede ser muy beneficiosa para la comunidad de Olavarría si se llegan a acuerdo de decir, bueno, che, ahora se tiene que elegir o nuevamente un contrato con la cooperativa, donde se pueden poner ciertas cláusulas nuevas, bueno, hay que cumplir con esto, con lo otro, ponerse a discutir sobre cómo controlar, o un contrato, ¿no?, que fijen las partes, o llamar a licitación. Y abrir el juego. Entonces digo, estamos en una instancia donde yo no tengo la postura del oficialismo hoy, pero sí sé que están hablando, sé que se está dialogando en buenos términos, en reiteradas ocasiones, y sí confío que desde el Ejecutivo se va a hacer lo mejor para tener un servicio de la mayor calidad posible. Sí. En este contexto, ¿no? Bien. Pero digo, llevar a eso porque es un servicio esencial. Digo, por eso es tan importante. Sí, totalmente. Y por eso es tan importante que la cooperativa también pueda darle más información a la comunidad, que también pueda tener un plan de trabajo, decir, che, bueno, de acá en adelante vamos a hacer esto y esto y esto para mejorar en lo que se pueda el servicio. Claro. Digo, abrirlo un poco más. Bien, bien. Me gustó mucho la respuesta, Lu, porque la verdad que es un tema que realmente venimos siguiendo muy, muy de cerca y por eso nos pareció absolutamente pertinente también contar con tu voz el día de hoy y que nos puedas explicar esta situación. Bueno, Lu, yo te agradezco sumamente tu presencia, tus palabras, que seas parte de este ciclo de entrevistas. Para mí es fundamental y además, bueno, me tomo el atrevimiento de decir que la organización universitaria que vos creaste es la organización universitaria que me dio a mí mi vida militante. Entonces es hasta emocionante entrevistarte en esta ocasión. No quería dejar pasar también la oportunidad de decirlo. Y bueno, sí, Lu, entonces un poco para ir cerrando este espacio, consultarte, bueno, en esto de, por supuesto, tu postura desde el oficialismo del municipio, por primera vez ser parte de un ejecutivo y de algo que es tan importante, ¿no? Y que conlleva semejante responsabilidad, preguntarte cómo evalúan
hacia adentro, o cómo evaluás vos al menos, cómo viene esta gestión municipal y, bueno, en estos 2 años en realidad casi que quedan, ¿no? Todo y el 2027, bueno, ¿qué diagnosticás y qué sentís también o qué reciben por parte de los vecinos? ¿Qué recibimos? La realidad es que nosotros andamos todos los días en la calle y siempre recibimos, la gente está muy predispuesta a hablar, ¿no? Uh-huh. Y eso también marca en qué época estamos. La gente se siente sola, básicamente. Y eso hace que cuando vos tenés la oportunidad de hablar con quien sea, hasta con un vecino, o bueno, en este caso con un funcionario o con el propio intendente, nunca nadie rechaza la posibilidad de hablar. Uh-huh. Cuando a veces, antes, me acuerdo, no sé, en otras épocas, se decía que era difícil salir a la calle. Bueno, yo no veo eso. Yo veo por el contrario. La gente no solo te recibe, te abre la puerta y quiere que te quedes a hablar de la vida. Digo, bien. Entonces, y esa dinámica de gestión que tenemos es la que nos deja tranquilos de que, bueno, es por ahí. Uh-huh. Después, por supuesto, que estamos en un momento a nivel país muy complejo, de una crisis grande. Puede haber sectores que en este momento se están viendo beneficiados, pero gran parte de la comunidad hoy no la está pasando bien. Uh-huh. Digo, entonces hay que, bueno, que llevar la gestión a ciertas cosas que hoy son fundamentales, como fortalecer el sistema de salud, como todo lo que es desarrollo social, bueno, apuntalar todos esos sectores que hoy la están pasando mal y que hacen que hoy tengas la cabeza puesta ahí y que tal vez no te permita avanzar del todo en otras cosas que vos venías a hacer, pero que, digo, que sabemos que igual no lo perdés de vista y sabés que es por ahí, pero hay que ser coherentes con la situación que hoy se vive, digo. Sí. Entonces, digo, nosotros estamos muy tranquilos con la gestión que llevamos, porque es una gestión mano a mano, porque es en primera persona, porque acá no hay nada que está a la vista de toda la comunidad, pero también creo que no alcanza si hay gobiernos nacionales que, bueno, que toman decisiones políticas que afectan directamente a municipios, a provincias y a familias enteras, digo. Entonces, ahí es como cuando vos decís, che, ¿hasta dónde podemos nosotros? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Hasta dónde vamos a aguantar? Digo, y eso son decisiones políticas. Entonces, digo, si no hay un cambio de rumbo a nivel nacional, esto se sigue complicando. Porque no alcanza, porque vos ponés más insumos en salud y sin embargo no alcanza y las familias cada vez llegan menos a fin de mes, entonces cada vez la ayuda que vos le das es menor. Uh-huh. Digo, y eso hace todo un panorama mucho más complejo. Por eso las discusiones empiezan a tomar otra dimensión. Bueno, entonces, ¿cuánto implica el cambio en el régimen de zona fría? Es un montón, porque el vecino ya hoy no puede llegar a fin de mes. Exacto. Si le sacás eso, peor. Bueno, ¿qué pasa con el subsidio del transporte? Bueno, digo, todo toma otra dimensión. Uh-huh. Y en el medio un tema muy complejo, que es el tema de la salud mental. Digo, ¿no? Que la gente hoy está con muchos problemas y a esos problemas tal vez no los puede solucionar y además no le puede dar el tratamiento que tal vez necesitaría con otras herramientas, con herramientas de profesionales, ¿no? Sí. Desde un psicólogo, un psiquiatra, y bueno, y todo se empieza a complejizar. Uh-huh. Y las familias viven en una vivienda donde vivían 2, 3, hoy viven 5. Y se viene el invierno y las familias están mucho tiempo encerrados. Sí. Y los nenes a veces están más tiempo solos porque los papás en vez de un trabajo tienen 2 o 3. Entonces el nene queda solo en la casa, o pasa también con los adultos mayores, que los hijos que antes terminaban de trabajar y los iban a visitar, ya no lo pueden pasar a visitar porque trabajan todo el día y después llegan a la casa reventados. Uh-huh. Y bueno, les quedó el papá sin ir a saludar o la madre. Digo, sí. Todo se vuelve más complejo. Tal cual. Entonces digo, yo me quedo con la tranquilidad de que nosotros somos una gestión que se conmueve con el dolor del otro, que trata de gestionar en favor de las mayorías, pero si no hay un cambio de rumbo a nivel nacional no va a alcanzar. Y eso sí me genera como cierta preocupación. Bien, bien, Lu. Te agradezco muchísimo tus palabras, tu claridad. Bueno, por supuesto que si hay algo más que quieras sumar a este espacio, es más que bienvenido. No, gracias por la invitación. Y poder hacer un recorrido un poco de todo, que siempre me gusta. Y bueno, nada, me gusta que siga activa el movimiento estudiantil acá en sociales, digo, que haya participación política, que se discutan ciertos temas en la universidad, me parece que también es sano. Digo, no todo es tan malo ni todo es tan bueno en todo momento, entonces digo, que tengan unas buenas elecciones que se arrancan hoy. Gracias. Y bueno, y ojalá se cumpla con la ley de financiamiento universitario.
Absolutamente, qué frase, qué buena frase para terminar esta entrevista. Bueno, así pasaba entonces Lucía Palacios, bueno, ella concejala del oficialismo actualmente de Fuerza Patria, y bueno, dialogamos con Lucía en este ciclo de entrevistas que es Concejales a la Carta. Obviamente que recibimos sus consultas, sus mensajes al 2284-500-200 para ver, bueno, qué concejal quieren que entrevistemos, también si tienen alguna pregunta para los y las concejalas que pasan por este espacio.